Queridos hermanos, el 15º domingo durante el año nos trae esta conocida lectura del Buen Samaritano. La liturgia de hoy comenzaba la misa, la oración colecta, diciendo que la verdad de Dios tiene que iluminar a los que están extraviados, los que perdieron el camino tienen que encontrarlo con la verdad de Dios. Dios nos manifiesta su verdad, pero siempre tras de eso subyace la historia de la libertad. Nosotros somos libres, tenemos que buscar libremente esa verdad que Dios nos muestra y seguirla. Y después decía otra cosa importante que lo tengamos presente ya desde este momento de la Eucaristía. Decía la oración colecta de la misa de este domingo 15º que tratemos de rechazar lo que se opone al nombre de cristiano. Es decir, tenemos que tener una mentalidad y una conducta de cristiano. Y dentro de esa personalidad, podríamos decirle así, del cristiano, está también el tema que trata el Evangelio de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo próximo y mi prójimo como aquel que necesita mi ayuda, aunque no sea próximo en algunos sentidos. ¿Cuál es la primera acepción de la palabra prójimo? El que está próximo, el que está cerca. Pero prójimo es todo hombre para el cristiano, porque todos respondemos al mismo designio de Dios. Dios quiere que conozcamos su verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de esa verdad que es el mismo revelada en Jesús y manifestada en la Iglesia. Y por lo tanto todas las personas son mis prójimos. Los doctores de la ley conocían bien la ley, conocían bien los mandamientos y enseñaban que el prójimo en principio era el del pueblo de Israel. Los otros pueblos que no eran el pueblo de Israel no eran el prójimo. Jesús acá no quiere abolir la ley, sino quiere darle la plenitud y con este evangelio nos enseña que todo otro es mi prójimo. Y por eso esta parábola, que es tan colorida seguramente para los que la escuchaban, se habrán impresionado, ¿no? Pero para eso tenemos que recordar bien cómo se sucede este relato. Un doctor de la ley se levanta estaban en diálogo para ponerlo a prueba, dice. No necesariamente tenemos que ser paranoicos, no necesariamente tenemos que pensar que le quiere hacer un mal a Jesús o que tiene mala voluntad. Simplemente quiere saber si Jesús está dentro de la doctrina que él conoce, si está dentro de su ámbito de confort. Y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta es concreta, no es una pregunta teórica. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Vieron que cuando uno no quiere hacer algo resolutivamente, empieza a hacerse preguntas abstractas, sino que le pregunta concretamente: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida? Y Jesús le dice, como sabía que era un entendido: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y este doctor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. El hombre dice, para justificar su intervención, la traducción que tenemos hoy, que hemos proclamado, pero encuentra que el diálogo terminó un poco abruptamente, al final hice la pregunta y, movido por Jesús, terminó respondiéndola a él correctamente, por supuesto, en base a la palabra de Dios. Y entonces le hace esta otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y la parábola que acabamos de proclamar responde a esta pregunta. Lo digo así porque hay que hacer el esfuercito de entender el sentido original del texto. Porque nosotros, cuando Jesús termina el texto y dice: ve y procede tú de la misma manera, lo que la mayoría de la gente entiende es que uno tiene que ser el buen samaritano. Entonces tiene que ir a socorrer, a curar las heridas de todo el que está tirado. Y esto es correcto también, pero es un segundo sentido, porque todo el hermano es mi prójimo. Por supuesto, todo el que tiene una dificultad, yo puedo hacer de buen samaritano y ayudarlo. Pero el primer sentido es que este hombre, que era un samaritano, que era un enemigo de Israel, se encuentra con alguien necesitado en el camino, va el sacerdote y lo rodea, va el levita, que era un estudioso de la ley, y lo rodea, seguramente
por muchos motivos. El más principal es porque tratar con una persona tirada en la calle sangrando, te quedabas impuro y no podías cumplir los preceptos legales. Pero ciertamente que esos dos, que eran entendidos, se desentienden, no lo ayudan. Y viene este que es un enemigo declarado del pueblo de Judea. Los samaritanos y los judíos estaban peleados de una manera casi irreconciliable, y tiene compasión, se acerca, le venda las heridas con los antisépticos de la época, aceite y vino, en vez de tomarse el vinito y condimentar la ensalada, se los pone en las heridas, lo venda, lo pone en la propia cabalgadura, lo lleva a la posada, dice: mirá, cuidame a este que lo encontré todo tirado en el camino, te dejo esta platita, si gasta más, cuando paso de vuelta te pago lo que debo. Entonces recuerda la pregunta del doctor de la ley, ¿no? ¿Quién es mi prójimo?, pregunta el doctor de la ley. Y Jesús le pregunta, después de haberle contado la parábola, dice: ¿quién te parece que se comportó como prójimo del caído en el camino? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Como el judío le tenía un poco de bronquita al samaritano, no dice el samaritano, dice el que tuvo compasión de él. Y le dice Jesús: bueno, andate y hacé lo mismo. Es decir, andate y dejate ayudar por ese que no querés, por ese que sentís que es tu enemigo o por ese que sentís que no es digno. Ese también es tu prójimo y ese también te puede ayudar, así que tenés que tratarlo como igual. Y en el segundo sentido sí que está esto, ¿no? Que yo también tengo que ser el buen samaritano de los otros. Pero no es que primero yo soy triunfador, yo soy cristiano, tengo que ayudar a todos. No, yo también me tengo que dejar ayudar. Inclusive puedo aprender de algo, de ese que no me parece tan importante, de ese que desprecio, de los otros. Estamos en una homilía, no voy a poner ejemplos concretos, pero ustedes saben que a veces nosotros, los argentinos, en la manera de hablar somos un poquito despectivos cuando nos referimos al prójimo o a determinadas clases sociales. Bueno, de todos podemos aprender, porque todos tenemos que dejarnos guiar por la verdad de la cual nos hablaba la oración colecta de esta Eucaristía. Pidamos al Señor entonces, queridos hermanos, aprender esta enseñanza del Evangelio, profundizar en la ley de Dios, porque no solamente como para el judío, prójimo era el judío, sino que para Dios quiere que todos los hombres sean nuestros prójimos, y entonces tenemos un deber de dejarnos ayudar y de ayudar a todo aquel que lo necesita. Le pedimos al Señor por todas nuestras necesidades, por todas nuestras intenciones. Le agradecemos también el día lindo que tenemos hoy, aunque hace mucho frío, y le pedimos al Señor todas las cosas que nos ayuden a encontrar su verdad, a darle sentido a la vida. Siempre tenemos problemas. Recuerden que yo siempre le digo lo que decía mi abuela, que siempre falta 5 para el peso. Siempre algún problemita vamos a tener, pero con la guía de la verdad de Dios, también dentro de las dificultades, de los problemas, vamos a encontrar tal vez alguna manera de solucionarlos, pero siempre vamos a encontrar el sentido y ese camino que Dios quiere que sigamos hacia Él, porque Él es la plenitud y el sentido de toda nuestra vida. Recemos con María Santísima, con Santa Inés nuestra patrona, y pidamos la gracia de vivir todos como hermanos, como prójimos, ayudándonos y dejándonos ayudar sinceramente. Que así sea.